Hola, buenas tardes. Soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y os doy la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo de conferencias Down. El pasado 5 de junio, Down España enviaba a través del CERMI una serie de propuestas a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del país. Dichas propuestas instaban a poner en marcha una agenda de reconstrucción nacional, en la que una de las líneas de acción fundamentales era el fomento de la empleabilidad y el empleo de las personas con síndrome de Down. Desde la Federación se considera fundamental que se refuercen a nivel político todas aquellas iniciativas relacionadas con la creación de empleo y el acceso al empleo ordinario. Pero también se sabe que en este ámbito juegan un papel muy importante las familias y las asociaciones, ya que pueden poner en marcha estrategias y claves para reactivar el empleo de las personas con síndrome de Down en esta nueva fase de normalidad en la que nos estamos adentrando. Para tratar estos temas contamos hoy con la colaboración de Pedro Martínez, gerente de Fundown, una fundación de síndrome de Down de la región de Murcia, y asesor de empleo de Down España. Antes de daros paso con él, os recuerdo la mecánica de la conferencia. Como siempre, dos bloques. El primer bloque con la conferencia y el segundo bloque de preguntas. Como siempre, se está grabando y a partir de mañana pues estará a vuestra disposición en nuestras redes sociales. Así que no me extiendo más y doy paso a Pedro, al que tengo por aquí. Hola Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, agradecer a la Federación Down España que me haya llamado para realizar esta intervención, ¿no? Que viene un poco pues, a resumir todo el trabajo que estamos realizando de las entidades y desde la propia Federación de cara, como bien ha dicho José, pues intentar reconstruir todo el tejido laboral que habíamos trabajado durante tantos años y que por esta pandemia pues la verdad es que se ha visto bastante mermado. Lo primero que me gustaría es el que vierais un vídeo que hemos realizado desde la Fundación. José, cuando quieras. Sí, lo tengo por aquí, lo pongo y nada, darte las gracias por estar aquí, Pedro. Es un placer que compartas con nosotros un ratito de esta tarde. Voy Gracias a a vosotros. poner el vídeo, se ve, ¿verdad? Vamos con él. Ahora más que nunca queremos que nuestros hijos no retrocedan en su inclusión laboral. Ahora más que nunca quiero trabajar. Ahora más que nunca es una compañera más. Ahora más que nunca cuento con el apoyo de trabajador laboral. Ahora más que nunca estamos cerca de ti. Ahora más que nunca necesitamos trabajadores competentes y capaces. Estamos muy orgullosos de contar con vosotros en nuestra plantilla. Ahora más que nunca te entrenamos en las competencias de tu puesto de trabajo. Ahora más que nunca mi preparadora laboral me recuerda la importancia de las medidas de seguridad y protección. Ahora más que nunca son ellos los que nos muestran su afán de superación, incluso en esta situación tan adversa. Ahora más que nunca te orientamos para que mantengas tu puesto de trabajo. Ahora más que nunca soy una buena trabajadora. Ahora más que nunca mi empresa apuesta por ti. Queremos que sigas trabajando con nosotros. Ahora más que nunca animamos a los empresarios a que, al igual que nosotros, sigan apostando a la contratación de personas con discapacidad intelectual. Ahora más que nunca cuenta con nosotros.
Bien, pues con este vídeo desde la Fundación hemos querido sensibilizar al mundo empresarial y a la sociedad en general para que cuente con nosotros. Ahora más que nunca, es necesario que todos sumemos por un objetivo común, y es volver a esa normalidad tan ansiada y sobre todo pues también volver a conseguir esos niveles de empleabilidad que teníamos antes de la pandemia. Como todos sabéis, el pasado 15 de marzo pues, se decreta el estado de alarma. Posteriormente se inicia un periodo en el cual se obliga a la población a un confinamiento y por lo tanto se deja de poder acudir al trabajo en prácticamente la mayoría de las actividades laborales, excepto las que son consideradas esenciales. En ese momento, prácticamente la totalidad de los usuarios que tenemos en la Fundación, cerca de un 90%, dejan de realizar su actividad laboral. Esto, lógicamente, lo que conlleva es, aparejado a ese confinamiento, es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar una vez que pasara esta situación. Lógicamente, nuestro trabajo como entidad era seguir prestando el apoyo por un lado a las personas con discapacidad, por otro lado a las familias y también, como no, a las empresas. Las empresas que lógicamente también lo han pasado y lo están pasando y desgraciadamente seguramente lo van a seguir pasando mal durante un tiempo, pero como entidades entendemos que no podemos dejar de prestar ese apoyo a las tres grandes patas que sostienen la empleabilidad de las personas con síndrome de Down, y nos pusimos desde el primer momento a trabajar. Y además nos pusimos a trabajar no solamente desde la Fundación, sino a través de la red de empleo de la Federación, en el cual están más de 80 entidades, para intentar consensuar y empezar a trabajar sobre protocolos, sobre medidas, sobre actuaciones que creemos que debíamos de poner en marcha para que, por un lado, los usuarios sigan estando preparados para conseguir esa empleabilidad que debería de llegar en el momento que terminara esa fase de confinamiento, y por otro lado también pues que sigan manteniendo sus niveles de formación y sus niveles de adaptación necesarios para que una vez que finalizara ese confinamiento pues pudiéramos volver a ofrecer a las empresas la posibilidad de que personas con síndrome de Down estuviesen en sus puestos de trabajo, ¿no? O bien recuperando los puestos de trabajo que tenían anteriormente, o bien accediendo a nuevos puestos de trabajo que puedan dar o puedan surgir con respecto a esta nueva situación, ¿no? Porque es importante el saber que situaciones como estas pues también pueden dar paso a nuevas perspectivas y nuevos yacimientos de empleo que pueden ser cubiertos por personas con discapacidad intelectual o personas con síndrome de Down. Como veis, el vídeo trabaja los tres aspectos fundamentales que queremos trabajar en esta tarde, ¿no? Por un lado, el llamamiento a las empresas, por otro lado, a las entidades, demostrando que una vez más vamos a estar ahí, vamos a prestar los servicios necesarios para que se consiga mantener esa inserción laboral o recuperar esa inserción laboral, y por otro lado, los usuarios, ¿no? Los usuarios siempre protagonistas, las personas con síndrome de Down, que demuestran día a día que son capaces de realizar un trabajo, ¿no? Y que pueden ser capaces de defender un puesto de trabajo en las empresas ordinarias. También es importante la labor de las familias, ¿no? La familia, Julián salía en el caso del vídeo, solicitando que se siga apostando por las personas con discapacidad y que dejemos como familias que nuestros hijos pues, puedan vencer sus propios miedos, los miedos que existen, los propios y los ajenos dentro de la sociedad, para intentar recuperar, como he dicho antes, su vida normalizada lo antes posible. Bien, pues a través de ese vídeo es donde yo voy a intentar centrarme para daros unas claves de la vuelta a esa inserción. El objetivo es muy claro: recuperar el empleo que se ha perdido. Como digo, en la Fundación cerca del 90% de los contratos o bien están en una suspensión, o bien ha habido un despido, o bien ha habido un ERTE, y como digo, tenemos que ser capaces de afrontar esta nueva situación y de proponer a las empresas soluciones que permitan que puedan retomar esa confianza y, por lo tanto, poder retomar esa relación laboral.
Por un lado, lo más importante es que todos confiemos, ¿no? Y que todos trabajemos de forma conjunta. Si una de las 3 patas que he comentado antes falla, fallará el banco. Y si falla el banco, pues no vamos a poder sentarnos encima de él. Por lo cual, es importantísimo que cada una sepa cuál es su trabajo, cuál es su papel y que apoye a las demás para conseguir que este objetivo pues, sea plausible y se pueda conseguir en el menor tiempo posible. Vamos a empezar, si os parece, como una de las claves a las entidades, ¿no? Las entidades, pues lógicamente vamos a tener que reinventarnos. Vamos a tener que reinventarnos, esto es una nueva situación. En las reuniones que realizamos periódicamente en la red de empleo con apoyo de la Federación, de Dawn España, estuvimos trabajando todos los profesionales intentando, por un lado, el ver cuál era la situación legal en la que los trabajadores podían encontrarse por el hecho del confinamiento y por el hecho del cese de la actividad. Estuvimos viendo todo lo que serían los permisos retribuidos, viendo los ERTE, viendo los despidos, viendo las suspensiones de trabajo, incluso pues coger las vacaciones o no. Es decir, estuvimos aprendiendo a cuáles serían todas esas casuísticas para poder dar una respuesta a esa situación. Y también aprendimos un tema muy importante y que además creemos que es fundamental, y es que, como he dicho antes, tenemos que reinventarnos y tenemos que ser capaces de aprender a trabajar con una nueva metodología, lógicamente siempre plasmando el empleo con apoyo como la base de nuestro trabajo, pero en este caso debemos de ser capaces de introducir el componente de trabajar de una forma telemática. Sabemos que es difícil, es complicado, la familia, los usuarios, los propios profesionales, pues lógicamente pues, tenemos reticencias, es algo que no estamos acostumbrados a hacer, pero según va evolucionando y según vamos viendo esta situación, no es algo que vayamos a abandonar ni a medio ni tan siquiera a lo mejor a largo plazo del todo. Por lo tanto, tenemos la obligación de, como entidades, de formarnos y además de tener los recursos necesarios para poder seguir dando este servicio y que la opción del apoyo telemático sea una realidad lo antes posible, de cara a que podamos dar ese servicio tanto al empresario como a los usuarios y, por supuesto, también a la familia. Por lo tanto, ese es el primer reto que debemos de tener, ¿no? Las entidades como tales debemos de trabajar en esa formación en TIC, también pues en tener los recursos necesarios desde el punto de vista de las comunicaciones, tener una buena base de comunicaciones, tanto en lo que serían ordenadores como tablets, como también unas buenas conexiones a Internet que nos permitan desarrollar este servicio de una manera lo más eficaz y lo más posible. Para eso también desde la Federación estamos trabajando para hacer un curso de formación, ¿no? en TICs, en nuevas tecnologías, para que todos los profesionales que tengan dificultades a la hora de poder utilizarlas, pues esto sea una herramienta más para ponerla a su servicio. Y esto es cambiar, y esto es adaptarse a los tiempos y adaptarse a los medios que tenemos. Yo creo que el sistema telemático ha llegado para quedarse. Lógicamente, todos estamos deseando que esta situación pase y que podamos volver a la normalidad en el menor tiempo posible, pero el sistema de funcionamiento que se abre desde el punto de vista telemático, pues también nos ofrece una serie de ventajas importantes, que una vez que lo podamos combinar con lo presencial, pues puede dar unos resultados bastante óptimos, ¿no? De cara a realizar este apoyo que vamos realizando desde hace muchos años de las entidades, tanto a los empresarios, a la familia y al usuario. Por lo tanto, importantísimo el tener en las entidades este concepto, tenerlo claro. Para eso, lógicamente, necesitamos recursos, necesitamos ayuda desde la Federación, sumándonos al CERMI y también a la plataforma del tercer sector. Estamos reivindicando que haya un plan de actuación específico para las entidades de la discapacidad, que se nos dote de esos recursos necesarios para poder ponernos al día y poder tener la capacidad, ¿no? de poder tener los recursos necesarios para
para acometer este tema. Y en esa línea también han habido muchísimas de las convocatorias que han salido desde el punto de vista de la financiación de entidades como Fundación 11, Fundación La Caixa, se han centrado en esta problemática y yo creo que haciendo un esfuerzo entre todos, pues sí que podemos tener en muy poco espacio de tiempo unas entidades listas para trabajar desde el punto de vista del procedimiento telemático y que muchos de los trabajos que podamos hacer sean a través de videoconferencia o cualquier otro tipo de herramientas. Por otro lado, también es importante que trabajemos desde un punto de vista de la necesidad que tenemos de formar a nuestros usuarios en esta nueva realidad. Es decir, una de las grandes preocupaciones que podemos tener, ¿no?, es ante esta inseguridad desde el punto de vista sanitario, pues tanto las familias como los usuarios, lógicamente, han vivido un proceso muy duro, un proceso de confinamiento y, por lo tanto, la salida otra vez a la incorporación de la sociedad, que no olvidemos que debe ser el objetivo máximo que debemos de tener de todas las entidades, la incorporación y la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad, pues se debe de conseguir con las máximas garantías sanitarias. Y para eso, pues, lógicamente, tenemos que ser capaces de dar y ofrecer unas garantías para que cuando nuestros usuarios empiecen a utilizar el transporte público, a ir a las empresas, a realizar sus actividades de ocio o de vivienda, pues tengan las máximas garantías de que no se van a contagiar y que van a tener cuidado y van a procurar establecer todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias para mantener esa precaución. Eso debe ser una prioridad también para las entidades y por eso debemos de trabajar para que, por un lado, podamos tener desde las entidades todos los equipos de prevención y protección necesarios para tener la seguridad de que vamos a cumplir con toda esa normativa, pero sobre todo, más allá de lo que lo podamos cubrir dentro de las entidades, tenemos que ser capaces de inculcar a nuestros usuarios la capacidad de tomar esas medidas por iniciativa propia. Es decir, es absolutamente indispensable, no solo cuando estemos nosotros, cuando estén en la entidad o cuando estén en casa, sino cuando hagan las tareas que hacen de manera individual. Como por ejemplo, como he comentado antes, el tema del transporte. Solo así podemos, por un lado, estar seguros y por otro lado, estar tranquilos y confiar en que esa vuelta a la normalidad va a ser de la mejor manera posible. Para eso hay muchísimas herramientas, hay mucho trabajo ya realizado. Nosotros como Fundación también hemos editado un documento que os paso para que veáis. Por ejemplo, esta guía, que no sé si veis, supongo que si lo estáis viendo, es una guía para acudir al trabajo de forma segura. Es una guía que hemos editado también desde la Fundación y lo que pretendemos es pues, que los preparadores laborales y también dentro de las empresas pues, conozcan perfectamente cuáles deben de ser las condiciones en las cuales se debe de ir al trabajo. Es una guía muy sencilla, muy basada en pictogramas y en lectura fácil para que todo el mundo la entienda y consiste en una serie de recomendaciones para que no se olvide cuáles son todas las medidas necesarias para poder acceder a su centro de trabajo con todas las garantías, ¿no? Pues, bueno, lo que hemos estado oyendo durante todos estos meses. Primero comprueba que no estás enfermo. En el caso de estar enfermo, pues no acudas a tu puesto de trabajo. En el caso de ser así, pues establece una cuarentena de 14 días. Ya sabes que estarás de baja. En el caso de que estés trabajando, sabéis que si estás trabajando por el hecho de tener la posibilidad de tener el COVID, pues se te da una baja laboral, que además es una baja que
que está establecida como enfermedad profesional, con lo cual pues estaría 14 días de baja laboral. En el caso del desplazamiento al trabajo, que es uno de los puntos más sensibles y en los que hay que hacer un apoyo más intenso, siempre se debe de guardar las medidas de prevención y de seguridad, utilizando las distancias o marcando las distancias mínimas, el tema de la mascarilla, los 2 metros, es decir, todo esto es lo que el objetivo debe ser, que las personas, los usuarios de nuestras entidades, pues tengan totalmente siempre presente, para que no haya ningún problema en cuanto a poner en riesgo su salud. Si vas en taxi, pues ya sabes las recomendaciones que tienen, si vas en autobús, es decir, todo lo que sería el sistema mínimo necesario para cumplir con esas medidas de seguridad. Esto es importante que lo tengan siempre presente y, bueno, desde la Fundación nos animo a las entidades y a las familias que no lo tengan, que bien puedan utilizar este mismo o bien puedan crear el suyo propio, ¿no? Esto pues nosotros lo hemos trabajado muchísimo de una manera telemática por parte de todos los profesionales de la Fundación, que han seguido trabajando y dándole servicio a los usuarios y a las usuarias de la Fundación. Y como digo, lo importante es que estas recomendaciones para ellos sean en el día a día y lo tengan siempre presente. Sabemos que no es fácil, sabemos que es difícil, incluso a nosotros mismos nos cuesta el cumplir con todas estas medidas de seguridad e higiene en el trabajo, pero es absolutamente necesario para asegurarnos que no va a haber rebrotes o que no va a haber problemas en un futuro, ¿no? Cumpliendo con estas medidas, pues tenemos muy bajas posibilidades de coger el virus, de estar infectado por el virus. En fin, este es el trabajo que nosotros estamos realizando desde la Fundación de cara a esta clave, ¿no? Que es el introducir el componente de seguridad y de higiene y de salud para que, por un lado, los usuarios estén tranquilos, pero por otro lado también el objetivo de este documento es que lo vean también los empresarios y que los empresarios también estén tranquilos, ¿no? Que sepan que realmente pues, tienen una fundación detrás que está trabajando para que los posibles trabajadores que se incorporan en sus puestos de trabajo, en sus plantillas, pues se aseguren que tengan esa garantía de seguridad y higiene. Por lo tanto, es importantísimo que se tenga en cuenta estos protocolos. Por otro lado, también importantísimo trabajar el tema con las familias, ¿no? Ya antes lo he adelantado, pero seguro que es así, pues que en muchos casos pues existe el temor, ¿no? El temor a salir, a qué va a pasar, a que mi hijo o mi hija pueda contagiarse o a que no cumpla con las medidas de higiene que están establecidas. Por lo tanto, una vez más, y además eso lo habéis estado haciendo durante más de 30 años, en primer lugar, confiar en vuestros familiares, confiar en vuestros hijos, también confiar en los profesionales y de las entidades, porque de esto tenemos que salir y además tenemos que salir todos juntos, y estoy totalmente seguro que igual que hace 30 años se pensaba que una persona con síndrome de Down no podía acceder al empleo y hoy es perfectamente normal que hayamos conseguido ese hito, pues también en muy breve espacio de tiempo veremos cómo las personas con discapacidad intelectual se adaptarán a esta nueva normalidad que parece que, como he dicho antes, que parece que ha llegado para quedarse. Y por lo tanto vamos a tener entre todos el objetivo de que aprendan a convivir con esta nueva normalidad y que lo más antes posible pues vuelvan a disfrutar de todos aquellos servicios que presta la sociedad y por lo tanto también lo más importante que es que puedan vivir de una manera lo más inclusiva posible y que todos pues vuelvan a retomar todas sus actividades, bien viviendo en sus viviendas compartidas o bien yendo a su centro, utilizando el ocio que tengan a su disposición en su municipio, es decir, en definitiva, pues poder llevar una vida pues, lo más integrada posible. Para eso, lógicamente, las familias tienen que tener esa seguridad, ¿no? Y esa seguridad, desde la parte de las entidades, lo que le ofrecemos es que vean, por un lado, que tienen esa formación, o sea, que tienen esa educación para utilizar las medidas de protección, como el ejemplo del documento que os he enseñado antes. Por otro lado, también seguir articulando los apoyos que sean necesarios para
para que tanto el usuario pues, se sienta seguro como con la familia y también, pues lógicamente, despejando, ¿no? los miedos y las incógnitas que podamos tener a la hora de que vayan viendo una evolución por parte de su familiar y que el trabajo principal de la familia en este caso pues debe ser apoyarlo, ¿no? Y que en ningún caso pues engordar ese miedo o tener la posible bueno, sí, el miedo, ¿no? El miedo que pueda tener la persona a poder salir, ¿no? A poder salir, porque lógicamente pues todo lo que se ve en medios de comunicación y todo esto, pues seguro que durante estos 3 meses ha hecho mella en todos nosotros. Por lo tanto, el papel de la familia para mí es fundamental, importantísimo, y es establecer las barreras para que ese miedo se corte y que de alguna forma también anime a los usuarios a que se vuelvan a los que ya estaban trabajando y tengan la oportunidad de trabajar, pues que vuelvan a sus puestos de trabajo, y los que no estén trabajando y quieran y tengan una oportunidad laboral, pues animarlos a que la afronten y que con esta nueva normalidad a la que estamos todos sometidos, pues se acoplen lo antes posible. Por lo digo, un papel fundamental. Y bueno, yo creo que sería la clave fundamental de cara a las familias. Y otra de la pata del taburete, del banco más importante también, serían las empresas, ¿no? Las empresas, lógicamente, lo han pasado mal. Tenemos que ser también conscientes de que lo han pasado mal, tenemos que tener empatía por parte de la familia, por parte del usuario y por parte de las entidades, de que en muchas ocasiones no es que no quieran contratar a personas con discapacidad, sino que van a tener muchísimos problemas incluso para seguir prestando sus servicios, para mantenerse abiertas. Va a haber unas reducciones de plantilla importantes. Estamos viendo, como se está hablando, de que va a haber una reducción del PIB de en torno al 10%, con lo cual eso significa que muchas empresas van a cerrar y que no va a haber ese tejido productivo. Por lo tanto, a las empresas hay que apoyarlas, hay que animarlas y sobre todo hay que prestarle un servicio de calidad en el cual, cuando veamos que hay una oportunidad de que una persona con discapacidad intelectual entre a una empresa, pues tener todo preparado, todos los servicios de apoyo preparados para que la empresa no tenga ningún problema a la hora de esa contratación y después de ese apoyo. Para eso, lógicamente, tenemos que procurarle que vea que por parte de las entidades el apoyo que se va a prestar va a ser el mismo de siempre, con ese apoyo basado en la metodología del empleo con apoyo. Y, por otro lado, también pues es importante que vean que nuestros usuarios siguen preparados, están preparados, se han estado preparando durante el periodo del estado de alarma y del confinamiento, y que están preparados, listos y con ganas de volver al trabajo, ¿no? Para eso, pues lógicamente, el trabajo que debemos hacer de las entidades es volver a retomar todo lo que sería la prospección, todo lo que sería la orientación de cara a las empresas, para comentarles cuáles serían las ventajas, cuáles serían las bonificaciones que tiene a la hora de contratar a una persona con discapacidad. Dentro del marco del plan de rescate a las entidades de la discapacidad que se va a proponer por parte del CERMI y la plataforma del tercer sector, también está en el que se contemplen medidas extraordinarias de ayuda para que los empresarios que contraten a personas con discapacidad pues tengan mayores bonificaciones y mayores cuantías a la hora de tener esas subvenciones. Para nosotros eso es importantísimo, porque si no nos va a costar mucho volver a tener los índices de contratación que ya de por sí antes de la pandemia eran malos. Recordemos que las personas con discapacidad intelectual pues están alrededor del 90% de tasa de inactividad, por lo tanto debemos de preservar como un tesoro, ¿no? Ese 10% que está trabajando. Si no hay medidas suficientes y eficaces para conseguir que se vuelva al menos al porcentaje que teníamos en breve espacio de tiempo, pues lo que va a pasar es que se va a anquilosar el porcentaje de personas que no están trabajando, se va a estratificar, con lo cual va a ser cada vez más difícil el que podamos acceder a esos puestos de trabajo ordinarios de las personas con discapacidad intelectual. Y es muy importante el trabajo
trabajo que debemos hacer con las empresas. Nosotros, para que las empresas estén más tranquilas, también hemos realizado un documento que se lo pasamos a ellos y que ellos vean cuál sería el trabajo que realizamos, ¿no? Y aquí os pongo un ejemplo en el cual pues lo que hemos visto es que puede haber oportunidades en cualquier momento, y en este caso la oportunidad que hemos visto es, por ejemplo, el ofrecer a las empresas un puesto de trabajo que antes no existía y que hoy existe, ¿no? Es una oportunidad. En este caso, lo que hemos visto que hay muchas empresas que están realizando este trabajo y que además lo están realizando con trabajadores que anteriormente hacían otra actividad, es poner una persona con discapacidad, en este caso con síndrome de Down, a la entrada de la empresa para que cubra las necesidades de que cualquier cliente que entre pues tenga garantizado esas medidas de higiene. Es un puesto sencillo, pero a la vez muy importante, en el cual también se da visibilidad a la persona con discapacidad, y en este caso lo que hemos hecho es un documento desde la Fundación en el cual pues, le ofertamos a las empresas pues, los beneficios que puede tener el que la persona que esté realizando ese control de entrada para que puedan trabajar, para que puedan entrar sus clientes con seguridad en la empresa, pues sea abordado con las mayores garantías posibles, ¿no? Pues en este caso hablaríamos de contratar a una persona con síndrome de Down para el punto de suministro de EPIs en la situación del COVID-19 y cuáles serían las ventajas que tiene el empresario si contrata a la persona. Informa y controla sobre el uso de EPIs en tu empresa, libera al resto de los compañeros de tener que realizar esta actividad. Hay unas bonificaciones a la contratación, en la cual ya pues, se lo explicaríamos al empresario, y además colaboras con la responsabilidad social corporativa y puedes trabajar con la responsabilidad social corporativa dentro de tu empresa a través de esta actividad, ¿no? Aquí pues ofertamos esta actividad a las empresas por parte de la Fundación, pero igual que nosotros hemos detectado este posible nicho de empleo, estoy seguro que cualquiera de las entidades pues también podrá localizar y también podrá buscar otros nuevos nichos que les permita el que surjan nuevas oportunidades de inserción laboral y que pues, nuestros usuarios pues, se incorporen al mercado laboral a través de estas nuevas oportunidades y estas nuevas ofertas de empleo, ¿no? Yo creo que esta debe ser también otra de las claves importantes que debemos de trabajar entre todos para conseguir esa verdadera inserción laboral. Inserción que, por otro lado, como bien sabéis, es la antesala de la independencia. Es decir, es muy difícil que una persona pueda vivir de una manera independiente si no tiene un trabajo, no tiene unos ingresos que lo sustentan. Bien, este sería un ejemplo, como he dicho, que también podéis ver en la página de la Fundación. Y una de las claves también importantísimas, aunque también ya lo he comentado a lo largo de mi intervención, es apelar a las administraciones públicas, para que en este caso se vuelque con nosotros, ¿no? Utilizando el lema de nuestro vídeo, ahora más que nunca. Ahora más que nunca necesitamos, por un lado, que oferten puestos de trabajo para personas con discapacidad directamente desde el entorno público, y que además pongan una serie de ayudas y de medidas que animen a los empresarios a contratar a personas con discapacidad intelectual, a personas con síndrome de Down. Para nosotros es importantísimo que las administraciones recojan este guante, que sean sensibles a nuestras peticiones y que incorporen esa batería de medidas para ayudar a conseguir que volvamos a tener al menos los contratos laborales que teníamos antes de la pandemia. Y me he dejado para lo último, a lo más importante, ¿no? A lo más importante, que sería las propias personas con discapacidad, ¿no? Las personas con síndrome de Down, que
que en muchos casos, o la mayoría de los casos, han sufrido una interrupción en su etapa de formación, o bien ya de inserción laboral, o incluso de viviendas compartidas. En este caso, pues mostrarles desde todas las entidades todo nuestro ánimo, todo nuestro apoyo, y ellas deben de ser los protagonistas, los protagonistas de esto. Tienen que concienciarse de que una vez más hay una barrera, en este caso el COVID, que se pone delante de ellos y de ellas para conseguir esa verdadera inserción, pero que, al igual que todas las demás barreras que se le han ido mostrando a lo largo de la vida, la han podido saltar con esfuerzo, con trabajo y con el apoyo, sobre todo también de la entidad de su familia, y que una vez más pues lo van a conseguir. Van a conseguirlo, van a conseguir volver a esa ansiada normalidad, y para eso pues el trabajo y todo el desempeño de las entidades de la discapacidad y también de sus propias familias van a estar ahí para ayudarlos. Que no cesen en el empeño, que en cualquier, como decía Winston Churchill, ¿no? Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En toda calamidad podemos ver una oportunidad y debemos de ser capaces de aprovecharla. Y de todo esto seguro que saldremos mucho más reforzados y saldremos con mucha más ganas y con mucha más ilusión. Bien, pues por mi parte eso es un poco lo que os quería comentar, ¿no? Esas 5 claves tan importantes. En primer lugar, las entidades, los profesionales, las empresas, los usuarios y la administración. Estas 5 claves que debemos de tener en cuenta para conseguir el poder o el tratar, ¿no?, de superar este obstáculo que ha venido sobrevenido, que ha venido de una forma disruptiva, que nos ha pillado a todos a contrapié y que seguro que entre todos podremos salir. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido de ayuda, o por lo menos clarificadora respecto al empleo, mi intervención, y ahora pues quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que alguien o que deseéis realizarme. Muchas gracias. Creo que me he ceñido al tiempo, me han dicho de 35-40 minutos, con lo cual pues quedamos ahí con un espacio de 20 minutos para hacer la pregunta o lo que consideréis necesario. Sí, el tiempo ha ido clavado, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Tenemos ya algunas preguntas. La primera nos comentan, a la hora de hacer la prospección, ¿qué sectores crees tú que son los que más dificultades van a ofrecer y cuáles van a ofrecer, al revés, oportunidades ahora después de esta situación? Sí, bueno, yo en un principio creo que los que van a ofrecer mayores dificultades van a ser los trabajos que podemos denominar de manufacturación. Es decir, yo creo que esas empresas van a tener bastante problemática. Ahora mismo pues va a haber una bajada en cuanto a lo que sería todo el consumo, porque no va a haber suficiente circulante para que haya posibilidad de que haya consumo con alegría, por lo cual todas las empresas dedicadas a la manufacturación, que en muchos casos nos han contratado, pues va a ser problemático. También va a ser problemático a medio plazo el tema de la hostelería. Estamos viendo cómo todos los trabajos que nosotros estamos desarrollando y apoyando con empresas de hostelería, pues también tienen una serie de restricciones, con lo cual pues eso se va a trasladar a que haya menos posibilidades de inserción laboral en ese sector, pero sin embargo yo creo que también se va a abrir un sector muy importante, que es el sector de servicios sociosanitarios, ¿no? Y también, lógicamente, el sector de lo que sería toda la limpieza. Para mí es un sector especial. Seguro que ya todas las entidades lo han visto, que hemos tenido que tener más posibilidades de recursos para precisamente contratar el servicio de limpieza muchísimo más en profundidad de lo que teníamos anteriormente, con todas sus diversificaciones. Estamos hablando de limpieza con gas de ozono, estamos hablando de limpieza con unos desinfectantes especiales, y yo creo que ahí sí que se abre un
mundo y unas expectativas, tanto trabajar para la fabricación de esos productos como también para prestar ese servicio, ¿no? El tema de la limpieza creo que va a ser uno de los sectores donde más posibilidades de empleo vayamos a poder conseguir. Lógicamente todo esto irá aparejado también dentro del sector de servicios y el comercio, que también poco a poco pues irá recuperando su actividad. Relacionado con esto, me imagino que, bueno, lógicamente estará muy relacionado. Preguntan también, pues, ¿por qué tipo de formación apostarías ahora para las personas con Pues síndrome de Down? yo ahora mismo apostaría por una formación, en primer lugar, que sea bastante diversa, es decir, que sea capaz de ofrecer sus servicios profesionales a un amplio abanico de actividades profesionales, ¿no? El trabajo como prestadores de servicio yo creo que es importante, de cara al público, como he comentado antes en el ejemplo, de que se pueda disponer de una persona con síndrome de Down que esté en la puerta del establecimiento y que ayude a que las personas que entran, los clientes que entran, tengan las medidas higiénico-sanitarias necesarias para poder entrar dentro del centro. Eso conlleva una serie de una formación en habilidades, una formación en trato al público, en imagen, en apariencia. Todo esto, pues lógicamente es una formación que te va a permitir trabajar no solo en ese sector, sino en varios. Con lo cual, pues si tenemos esa capacidad o esa pluralidad de formación sería importante. También, lógicamente, pues no abandonar la formación que hemos realizado tradicionalmente en temas de manipulado, aunque ya he dicho antes que yo creo que eso va a tener una progresión a la hora de la inserción bastante más baja y seguir con ese tipo de sector, ¿no? También importante el tema de oficinas, el tema de auxiliar de oficinas, creo que es importante porque seguramente van a tener que diversificar dentro de sus empresas el trabajo y seguramente van a salir trabajos nuevos dentro del sector de oficinas, que es importante y que seguramente vamos a tener que trabajar. Y bueno, veo más complicado el tema de la hostelería. Todo lo que hemos ido formando respecto a la hostelería va a ser más difícil y van a tener más complicadas esa inserción, pero yo entiendo que también poco a poco los sectores vayan recuperando sus niveles de empleabilidad y por lo tanto vayan trabajando en esa recuperación y en esa inserción. Y nos hacen una pregunta más concreta en este sentido. Sí. ¿Cuál crees que sería el objetivo de inserción deseable para los próximos 5 años? ¿El número de contratos, personas que accedan al empleo? Pues como he dicho antes, yo creo que de toda calamidad debemos de sacar una oportunidad, ¿no? Y yo creo que el objetivo, lógicamente, a medio plazo, cuando estamos hablando de medio plazo, pues estaríamos hablando de un año y medio, sería recuperar los niveles de inserción que teníamos antes de la pandemia. Eso es vital, es fundamental, pero si nos marcamos a 5 años, yo creo que el objetivo debería ser bajar esa tasa de desempleo a niveles del 75%. Creemos que tenemos a personas con discapacidad que están muy preparadas para trabajar. Yo creo que es la promoción de personas con discapacidad que mejor preparada está para afrontar un puesto de trabajo y, por lo tanto, debemos de ser capaces de, si la Administración pone los recursos necesarios, nosotros como entidades los apoyos necesarios y tanto los usuarios como las familias dan el paso al empleo, pues podemos estar hablando de una tasa del 75% de desempleo, que sigue siendo muchísimo, pero que sería bajar alrededor de 10-12 puntos de lo que estábamos antes de la pandemia. Ese debe ser el objetivo que nos debemos marcar. Hablabas antes, Pedro, del trabajo con las administraciones. Sí. Y nos preguntan qué crees que tendría que estar haciendo el Ministerio de Trabajo para apoyar la inserción laboral de las personas con síndrome de Down. Pues yo creo que dos líneas importantísimas. La primera es el seguir fomentando puestos de trabajo dentro de la propia administración pública para personas con discapacidad. Recientemente en Murcia, ayer, tomaban posesión 4 personas con discapacidad intelectual que aprobaron las oposiciones a nivel nacional y ya son funcionarias. Yo creo que eso es un trabajo que debemos de seguir potenciando para que cada vez más personas con discapacidad accedan a un puesto público en régimen de funcionariado. Sabemos que muchas administraciones lo realizan
pero que en muchos casos es una contratación temporal y no termina de ser realmente una inserción laboral de carácter funcionarial. Y, por otro lado, clarísimamente el apoyar la metodología de empleo con apoyo. La metodología de empleo con apoyo es una metodología que no está apoyada en absoluto por el Ministerio. Tenemos un Real Decreto del año 2007 que es totalmente obsoleto, que tenemos que tener claro que hay que modificarlo completamente y que esa modificación de ese Real Decreto daría una posibilidad para que todas las entidades pudiéramos trabajar a través de la metodología de empleo con apoyo, tal y como realmente lo estamos realizando. Por lo tanto, el objetivo, como digo, del Ministerio debe ser doble. Por un lado, fomentar esa inserción laboral a través de las convocatorias de sus propias acceso a la administración en carácter funcionarial y, por otro lado, el mejorar el decreto de empleo con apoyo. Hablando del empleo con apoyo, Pedro, también nos preguntan si tú crees que alguna vez la inserción ordinaria será más elevada que el empleo en centros especiales de empleo, el empleo protegido. Yo creo que alguna vez yo estoy convencido de que sí, no por nada, sino porque al final hay muchas más empresas que centros especiales de empleo. Es decir, una vez que las personas con discapacidad damos el salto definitivo a la inserción laboral, pues lógicamente la capacidad de absorción del puesto de trabajo del tejido empresarial normalizado frente al del empleo protegido, como en este caso son los centros especiales de empleo, es muchísimo mayor. Por lo tanto, esa posibilidad está. Lo único que hace falta es que realmente los empresarios se sientan igual de beneficiados a la hora de contratar a una persona con discapacidad que lo que se sienten hoy en día el Centro Especial de Empleo. Por lo tanto, yo creo que eso es una balanza que va a ir cambiando y que cada vez más personas están apostando, de hecho ya están apostando por el mercado ordinario de trabajo frente al Centro Especial de Empleo. Y nos preguntan relacionado con esto, ¿cómo podría revertirse el hecho de que los recursos públicos vayan más a centros que a empleo con apoyo? Pues trabajando y demostrando. Yo lo tengo clarísimo, es decir, la única posibilidad que tenemos es el que demostremos que las personas con discapacidad intelectual pueden realizar un trabajo en la empresa ordinaria. Yo nunca he estado a favor de la discusión o la lucha del empleo ordinario y el empleo protegido. Para mí todo es empleo, es decir, lo que es importante es que la persona esté en el lugar donde quiera estar. Y entonces realmente el empleo con apoyo para mí es la mejor medida de inclusión social y laboral. Yo no digo que se le quite el dinero o la subvención a los centros especiales de empleo, lo que digo es que los empresarios tengan exactamente las mismas oportunidades y las mismas ayudas y las mismas bonificaciones que tenga un centro especial de empleo, de tal forma que la persona con discapacidad y en este caso su familia pues puedan optar a un empleo ordinario, un empleo en cualquier empresa, y el empresario pues pueda disfrutar de las mismas medidas y las mismas ayudas. En este caso, tal y como está realizado el debate en educación, en el cual pues se establece que y así lo defendemos desde la Federación, que el empleo, que la educación inclusiva esté por encima y sea la prioridad respecto a la educación en colegios de educación especial, pues en este caso yo creo que la transición debe de ir por esa línea y que sean los propios usuarios los que vayan eligiendo estar trabajando en empresas normalizadas. Esto lógicamente llevará un tiempo, llevará su proceso, pero a mí no me cabe duda de que con las mismas ayudas y con las mismas subvenciones, pues por un lado los empresarios querrán contratar a personas con discapacidad y por otro lado las personas con discapacidad podrán acudir a esos puestos de trabajo. Por lo tanto, se trata de trabajar en esa línea y dotar por parte de las administraciones de las mismas ayudas y de las mismas oportunidades. Nos preguntan también, Pedro, ¿cómo ves el empleo ahora mismo en el ámbito rural versus el ámbito urbano? ¿Si crees que se van a generar diferencias?
Por eso, que la diferencia ya existe. Ahora mismo, pues la capacidad de encontrar un trabajo en un entorno rural, pues disminuye drásticamente respecto a un entorno urbano. Sí que es verdad que hemos notado que por lo menos en el ámbito regional en Murcia, uno de los puestos de trabajo que más se ha solicitado y que incluso más ha incrementado su oferta ha sido en el ámbito rural, precisamente para trabajar en tareas agrícolas. Lo que pasa es que también somos conscientes de que es un puesto de trabajo que es de difícil ocupación para personas con discapacidad intelectual, ¿no? Pero en este caso, en lo que es en los entornos rurales, debemos de seguir en la línea que he comentado antes, ¿no? El buscar oportunidades. También es verdad que ahora mismo, hoy en día, se han abierto, es decir, se han abierto una nueva línea de trabajo dentro de lo que sería el turismo o la hostelería, que serían las casas rurales. A lo mejor es una oportunidad importante para que muchos trabajos cotidianos, rutinarios que se están realizando en esas casas rurales puedan ser realizados por personas con discapacidad, con lo cual yo creo que a nivel general, no solo con discapacidad, sino a nivel general, el entorno rural cada vez va perdiendo más probabilidades y posibilidades de empleo respecto al empleo urbano, pero sí que va a haber y están existiendo y van a seguir existiendo esos nichos de empleo, esas oportunidades de empleo que, si somos capaces de formar a nuestro usuario y darle el apoyo necesario, pues puedan trabajar, como por ejemplo en esas casas rurales que te decía. Y entre hombres y mujeres nos preguntan, Pedro, ¿habéis detectado diferencias en la inserción de estos colectivos? No, realmente una de las cosas que más podemos presumir dentro del movimiento del síndrome de Down es que nuestro porcentaje no varía mucho en cuanto a lo que es la inserción de personas con síndrome de Down, ya sean hombres o mujeres. Tenemos un porcentaje muy, muy equilibrado. Creo que es un 51-49 o un 52-48, con lo cual lo que sí podemos constatar con este dato es que la tardía incorporación al mundo laboral de nuestros usuarios, de nuestro colectivo, lo que ha hecho es que ese sesgo por género que tradicionalmente se ha venido arrastrando por otros colectivos con anterioridad, a nosotros no nos ha impactado y le hemos dado las mismas oportunidades de trabajo, tanto a hombres y mujeres, para poder formarse y después poder trabajar en el entorno ordinario. Con lo cual, bueno, pues es una buena noticia el que tengamos ese porcentaje tan igualitario en cuanto a hombres y mujeres. Y en cuanto a la edad, nos preguntan, ¿crees que es posible que las personas con síndrome de Down puedan trabajar más allá de los 50-55 años? Bueno, eso es complicado y además tendremos que trabajar a futurible porque realmente no tenemos todavía datos que constaten esta situación, ¿no? Desde la federación, como muchos sabéis, pues se ha creado un grupo de trabajo, el proceso para esto, para tratar el tema del envejecimiento, que es un tema que nos preocupa. También estamos como Down España trabajando con el NICO en un proyecto en el cual pues, se va a hacer una herramienta que pueda detectar cuáles serían las posibles dificultades de seguir manteniendo un puesto de trabajo más allá de los 50 años y, por lo tanto, yo la verdad es que no me atrevo a aventurar cuál pueden ser esas posibles dificultades, pero sí que por los datos que estamos recopilando y viendo es muy probable que esa inserción laboral a partir de los 50-55 años pues sea más complicada, necesite de mucho más apoyo y en cualquier caso pues también por parte del empresariado debido a la capacidad productiva del usuario pues tengamos problemas. Ahí lo que hay que hacer es lógicamente trabajar para que por un lado esas jubilaciones que tienen que venir por parte de la administración pública, pues contemplen este hecho y que de alguna forma haya una bonificación especial para que, más allá de la que existe ahora mismo, para que las personas con discapacidad intelectual que tengan un proceso de deterioro prematuro, cuando hablamos de prematuro de 50-55 años, pues puedan acceder a esa prestación de jubilación, ¿no?
yo creo que en pocos años veremos esa evolución. Ya estamos trabajando, como he dicho antes, en esa nueva herramienta, en ese nuevo trabajo y en breve pues, podemos empezar a tener esos resultados. Lógicamente, esos resultados no se van a dar hasta que tengamos realmente a personas con esas edades trabajando, y como hemos empezado relativamente pronto, pues ahora mismo no tenemos un número de personas con síndrome de Down trabajando en esa edad lo suficientemente amplio como muestra para poder tener claro esa situación, aunque entidades como por ejemplo Proyecto Aura, que lleva muchos años y que ya tiene a personas que se están acercando a esa edad, sí que han constatado que ese deterioro pues lógicamente dificulta la inserción laboral. Y tenemos algunas preguntas ya sobre familias que yo creo que nos van a servir bien para cerrar, pero antes nos preguntaban un poco, para cerrar el tema de las oportunidades laborales, nos preguntaban si consideras que la asistencia personal puede ser un nicho laboral. La asistencia personal dentro del ámbito de la dependencia, entiendo, ¿no? Como sí. el asistente personal, directamente. Sí, bueno, puede ser, lo he comentado antes, ¿no? Uno de los nichos de empleo que se puede abrir es todo el tema sociosanitario debido a esta situación, y por lo tanto, pues sí que podría ser una posibilidad, teniendo una buena formación y teniendo muy claro cuál sería el trabajo a realizar, si es posible que la asistencia personal sea uno de los trabajos que podamos desarrollar por parte de nuestro usuario a personas con mayor dependencia, ¿no? Sí. Pues si te parece, las dos preguntas que te comentaba relacionadas con familias, la primera nos preguntan cómo hacemos cómo trabajar con aquellas familias que interfieren con la empresa y dificultan un poco el empleo con apoyo, incluso cuando ya hay alguna oferta o alguna posibilidad real. ¿Cómo se debe trabajar? Sí, lógicamente el proceso de inserción laboral se basa, como he dicho antes, en ese banco con esas tres patas, ¿no? Familia, usuario y entidad que presta los servicios. Si cualquiera de las tres patas falla, pues lógicamente el proceso va a fallar. Entonces cada uno tiene que saber muy bien cuál es su papel, ¿no? En este caso, si la entidad es la que ha contactado con la empresa y es la que está realizando el servicio de orientación, de seguimiento y de apoyo ante la empresa, pues el papel de la familia no es ese, ¿no? El papel de la familia es apoyar al usuario a su familiar con discapacidad, el estar permanentemente en contacto con la entidad para que pueda transmitirle cualquier anomalía o cualquier cosa que pueda suceder y que pueda llevar implícito a algún tipo de problema dentro del puesto de trabajo, pero en el caso de que incida directamente en una empresa, pues nosotros hemos constatado que la mayoría de las veces, por no decir todas, es negativo, ¿no? Es negativo simplemente porque al final el empresario lo que detecta es que la familia y el propio usuario y la propia entidad pues no entienden esa relación laboral como se entiende con la normalidad, ¿no? Un empresario pues tiene claro que cualquiera de sus trabajadores, si tiene un problema el trabajador, no va a ir la mujer o va a ir el hijo o va a ir el padre a comentárselo y a trabajar directamente en la empresa, ¿no? Sino que va a ser a través del propio trabajador el que va a exponer su problema y el que va a intentar buscar la solución. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar esa normalidad. En este caso sí que hay una herramienta que es importantísima, que es el preparador laboral, y por lo tanto, si la familia tiene alguna problemática, que lo traslada a través del preparador laboral y que sea el preparador laboral como la figura profesional la que hable con la empresa para poder solucionar cualquier inconveniente. Si cortocircuitamos ese itinerario, pues en muchas ocasiones lo que le estamos dando a entender al empresario es que bueno, hay una sobreprotección y que realmente no hay una creencia real de que la persona pueda ser independiente y que pueda trabajar por sí misma. Y eso, cuando ya ha ido una oferta, pero ¿qué mensaje les darías a aquellas familias que o bien antes de esta situación o bien motivado por esta situación tan grave que hemos vivido, tienen miedo o no quieren que su hijo o su hija trabaje? ¿Qué mensaje les lanzarías? Pues yo realmente el mensaje que le lanzaría sería que sigan confiando en sus propios familiares. Es decir, yo estoy convencido de que ese miedo, esa angustia que puedan tener ahora la han tenido antes. Yo soy padre y yo entiendo que la primera vez que dejaron a su hijo
ir solo en el autobús a desplazarse al polígono industrial para trabajar a las 7 de la mañana, pues esa angustia y ese miedo estuvo ahí, ¿no? Y lo superaron, y porque creyeron que era lo mejor que tenían que hacer por su hijo, por creer en ello y por confiarle realmente una exerción real. Y por lo tanto, pues una vez más, confiar en que las familias van a volver a hacerlo, porque saben hacerlo, lo han hecho antes, lo van a volver a hacer, y por lo tanto, en este caso, como he comentado antes, esto es un obstáculo más que debemos de salvar entre todos, y por lo tanto, pues la familia lo que debe hacer es seguir confiando tanto en la entidad como en la propia persona y confiar y saber que lo vamos a superar. Pero como digo, todas las familias que están en las entidades de la federación ya han hecho ya este trabajo, ya saben que la incorporación al mundo real, a una verdadera inserción social y laboral, pues conlleva este riesgo, esta angustia, lo han superado, creen en ello, si no, pues estarían en otro tipo de instituciones, ¿no? Donde que fueran más ocupacionales y que sus hijos recibirían un servicio mucho más asistencial. No es el caso. Si apuestas por las entidades de Daun España, estás apostando por la verdadera inserción, por la inserción en el puesto de trabajo ordinario, por una vida independiente, por una formación en entornos normalizados. Por lo tanto, una vez más sería el creer el que esto, como un problema más, lo vamos a superar. Pues Pedro, con ese mensaje de confianza y de superación y optimismo nos quedamos. Yo por mi parte, darte las gracias por haber compartido esta conferencia con nosotros. Y nada, pues decirte que espero que las cosas vayan cada vez mejor en los servicios de empleo, agradecerte tu tiempo y te dejo que despidas si quieres la conferencia. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado esta tarde para tratar el tema tan importante como es el empleo, y terminar con un mensaje, como ha dicho José, de confianza, de trabajo, de optimismo, y que seguro que entre todos juntos podremos salir de esta. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias, Pedro. Hasta luego. Adiós, buenas tardes. Adiós.